Yo soy la profesora Guedita Cos, soy investigador docente del Centro de Estudios Integrales del Ambiente de la Universidad Central de Venezuela y también soy profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de esta universidad. Soy miembro de la Comisión de Paisajismo de la UCB desde el año 2008 y también estoy como asesora en este cuerpo de profesionales que estamos ahora trabajando. Yo les voy a hablar sobre la recuperación del patrimonio paisajista del campus de la Ciudad Universitaria de Caracas y que venimos haciendo desde agosto del año 2021. Esta charla se desprende de una línea de investigación que vengo manejando desde hace 20 años, más de 20 años, en donde se han sido tesis, trabajos de grado de maestría, tesis doctorales, libros, una publicación y variedad de artículos en revistas científicas. Mi línea de investigación trata sobre el metabolismo urbano de la ciudad y el eje central se ha centrado en el campus de la ciudad universitaria. Fue diseñado con lineamientos ambientales y climáticos por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, quien estuvo a la cabeza del Instituto Ciudad Universitaria en equipo con una cantidad de profesionales y además con el ingeniero Luis Damiani, quien coordinó su ejecución. Se planificó con un esquema urbano de tipo campus universitario y junto al Jardín Botánico de Caracas está desarrollada dentro de una poligonal de protección de 168 hectáreas. Constaba originalmente de 40 edificaciones y hoy tenemos 70, articuladas por extensas áreas verdes. Para comprender el planteamiento paisajista realizado por Villanueva en el campus caraqueño, se hace importante estudiar los antecedentes de esta planificación, ya que estas iniciativas y reflexiones sirvieron de marco teórico para su planificación. La ciudad jardín marcó un hito planteando una larga discusión y reflexión de los problemas urbanos y de cómo solventarlos. Uno de los movimientos más críticos ante este ideal fue el moderno, el cual planteó como claves básicas de la planificación del espacio urbano las funciones habitar, trabajar, recrearse y circular. Solucionar los problemas urbanísticos y el rescate del concepto de ciudad se convirtió en su tema central, el cual no planteaba desarticular la urbe, aislando al individuo en ciudades satélites autosuficientes como lo planteaba el concepto de ciudad-jardín, sino más bien integrándolo socialmente con la creación de grandes espacios verdes dentro de ella. Para la composición del espacio exterior se basó en el lema Sol, Espacio y Vegetación, con el convencimiento de que el tipo de planificación más efectiva era la que dejaba entre edificios espacios abiertos como reguladores climáticos, fuentes de luz y ventilación. El campus es a una escala pertinente una de las encrucijadas urbanas entre el principio higienista, el que hablaba de la ciudad-jardín, y el del moderno, con límites bien definidos y manejables. Es la oportunidad para experimentar la creación de una ciudad en miniatura con las virtudes que permite el verdor de sus espacios abiertos como plataforma y lugar propicio para el intercambio cultural y social, enmarcados dentro de la unidad urbana que él representa. Sus planificadores lo concibieron como una ciudad que enseñaba, aprendía, vivía y dormía dentro de otra gran ciudad que la alojaba o la albergaba. A las 4 funciones básicas de las que hablamos anteriormente, que se centró el movimiento moderno, habitar, trabajar, recrearse y circular, típicas de los planes urbanísticos del movimiento moderno, en nuestro caso, por ser un campus universitario, se le incorporó el de estudiar. Todo esto queda reflejado en el plano División Orgánica de la Universidad. Esto es un plano del ICU, del Instituto Ciudad Universitaria, en donde si vemos la leyenda, vemos cómo Villanueva clasificaba los sectores y las edificaciones en función de eso, habitar, circular, recrearse. Por ejemplo, los gimnasios estaban dentro del área de recreación y estaba clasificado según este plano, que además su memoria descriptiva lo reforzaba. Esta es la memoria descriptiva de este plano. La obra de Villanueva en la Ciudad Universitaria adoptó no solo las directrices del documento ampliamente conocido, redactado en Atenas, conocido como la Carta de Atenas en sus primeros esquemas, sino también las ideas que confrontaron a esa carta los años siguientes. El bosque urbano de la Ciudad Universitaria de Caracas consta de una composición florística conformada por 300 tipos de especies vegetales, pertenecientes a más de 40 familias botánicas autóctonas y exóticas. La valoración de estos espacios comienza con el reconocimiento de que estos fueron diseñados paisajísticamente por el mismo Carlos Raúl Villanueva,
junto a un equipo de expertos y asesores tales como el botánico del Dr. Tobias Lázaro, el biólogo Dr. Leandro Aristigueta e incluso ingenieros que participaron del equipo que conocían de plantas y también asesoraron. Este campus se convirtió en escenario idóneo para la puesta en práctica de la nueva monumentalidad, aquella vinculada al resurgir del corazón de la ciudad y el logro de la síntesis de las artes, la cual sostenemos que entenderla solo desde la fusión de la arquitectura, pintura y escultura, este concepto quedaría corto. Faltaría incorporar un elemento que, como pocos, el maestro en su genialidad de jugar con lo etéreo lo convirtió en componente importante de esta comunión, que es el paisajismo. En Villanueva, esa trinidad encuentra como eje rector a la arquitectura acompañada en perfecta armonía con obras de artes plásticas y teniendo como escenario el paisajismo, el cual a su vez se vincula con un gran marco constituido por el paisaje del contexto que lo circunda, o el paisaje prestado, como se conoce también, poniendo énfasis en su valoración como lugar de emplazamiento de la arquitectura. En este plano vemos el conjunto del campus, en donde se pueden observar las masas de árboles, el bosque, que es el color más oscuro. Tenemos los ejes de palmeras que fueron planificados en el proyecto original, que se ven estos puntitos verdes también oscuros, y las grandes extensiones de engramados. La montaña que tenemos enfrente, que es un bosque relictual, sobre todo el que queda de este lado. De este lado fue bastante, la vertiente sur de esta montañita fue bastante modificada. Ahora entonces expondremos los planos de paisajismo del proyecto Carlos Raúl Villanueva, revisando de forma conjunta la situación encontrada y la recuperación paisajista posterior. ¿Qué encontramos, no? Antes de revisar eso? Había un mantenimiento diferido por muchos años, ¿verdad? Drenajes superficiales que de alguna manera hicieron que las raíces de los árboles se pudrieran, ausencia de tratamiento fitosanitario de árboles y una gran cantidad de infección de parásitas de tipo guatepajarito y de epífitas como la tiña, esa plantita grisecita que vemos, que aunque no es un parásito, cuando ella se apodera de las ramas de los árboles, la termina asfixiando y la termina matando. Que el mejor ejemplo era ese escenario que tenemos allá al lado derecho de ustedes, el bosque, como se llama, estaba completamente infectado de esto. Me imagino que ustedes lo recorrieron en algún momento y pudieron comprobarlo. ¿Qué hicimos? Quizás fue una de las primeras cosas que abordamos como frente de área verde en su momento. Tuvimos que hacer podas severas en algunos casos porque el guatepajarito parecían que estaban muy verdes, pero resulta que era el guatepajarito el que estaba colonizando todo el árbol. El campus estaba completamente infectado de este tipo de parásitos y eso es lo que estamos abordando. Ya quizás llevamos un buen porcentaje, yo diría un poquito más del 50% de ese trabajo elaborado. Se identificaron importantes botes de agua, que ya les hablé antes, de tuberías principales. Las inundaciones ocasionaron la formación de hongos y bacterias en las raíces de algunas de las especies y que las debilitaron su estructura, el suelo, ocasionando algunos desplomes que también seguramente los hemos observado en el transcurso de este tiempo. La presencia de gran cantidad de árboles frutales que germinaron en sitios inadecuados y que se les permitió su desarrollo en el tiempo, poniendo en riesgo el patrimonio edilicio, las obras de arte, creciendo de manera espontánea, afectando con el follaje y raíces la infraestructura. Esto es bien importante. O sea, esa ausencia de mantenimiento que tuvimos por tanto tiempo, quizás aquí no se le hacía tratamiento fitosanitario a los árboles, por lo menos en más de 15 años de forma profunda, pues. Bueno, y se está haciendo ahora. Aquí vemos algunos de los desplomes que vivimos durante todo este tiempo. En la mayoría han sido, estos dos árboles son robles. Los robles tienen unos problemas de enraizamiento muy grandes. Ellos necesitan rocas para fijar sus raíces y estamos sobre suelos transportados. Estamos en la vega de dos ríos, el río Guaire y el río Valle. Entonces ellos tienen problemas de fijación en este tipo de suelo. Esto ocurrió, por ejemplo, en la temporada de lluvia. Todos estos robles que están ubicados acá se desplomaron. Este árbol cayó, no sé si se ve, pero fíjense, este árbol cayó en enero del 2022, después de esa brisa muy fuerte que hubo en esa época. Afortunadamente cayó sobre este pasillo, que es un pasillo que no es de los originales y que es más fuerte porque tiene doble columna, no es de un solo pedestal, no está en cantilever y pues no ocasionó mayor, pero este era un árbol que estaba muerto, seco allí. Este es el plano original de la Facultad de Arquitectura, en donde vemos los planos. Villanueva, junto con el artista plástico Víctor Valera, se lo encargó para que los diseñara, ¿no? Son estos jardines internos, están todos en planos
detallados, con vegetación y todo, y quizás el más, estos jardines se vienen recuperando, hoy en día estamos recuperando el del IDEC justamente. Y este otro gran espacio que está aquí al suroeste de la edificación, que antes era un estacionamiento, pero luego en los años 80 fue convertido en un jardín. Como muchas de las áreas de los vacíos del campus se convirtieron en jardines o en plazas o en canchas. Este estacionamiento, cuando yo estudié aquí en esta facultad, era un estacionamiento. Mi teoría era que en algún momento se le había tirado al asfalto tierra, grama, y se había hecho un jardín. Y evidentemente cuando empezamos a hacer los trabajos pudimos constatar que eso fue así. Habían más de 8 drenajes tapados y tapiados que se recuperaron. Por eso eso era prácticamente era una gran jardinera, y por eso muchos de esos árboles se murieron, sobre todo los que están al sureste, porque sus raíces se pudrieron. Ahí habían garcitas, no sé si alguna vez pasaron por ahí y vieron garcitas rosadas. Bueno, o sea, era muy lindo, pero lo que estaba ocurriendo era una problemática bien grave desde el punto de vista ambiental. El conjunto de ingeniería tiene unos ejes muy importantes de chaguaramo, de nuestro chaguaramo venezolano, el Roystonea regia, que se fue perdiendo en el tiempo. Aquí pueden ver cómo la mayoría quedó uno solo de 7 chaguaramos que estaban acá, que los pudimos recuperar. En buena medida hay varios problemas. Uno de los problemas es el gusano, sin embargo el gusano es muy vivo y no se come completa la palma porque si no sabe que se va a quedar sin comida. Estamos teniendo un problema grave con la abundancia de un tipo de ave que no es propia del lugar, que por necesidad de anidar, también la foto no permite ver, pues estamos haciendo estudios para ver qué es lo que está pasando. Además de desplazar a la guacamaya original, que es la guacamaya, la ara severa, esta otra guacamaya que es mucho más grande, pues está trayendo este tipo de problemas. Es muy hermosa, pero tenemos que verlo como un problema ambiental que realmente está sucediendo y que la mayoría de las palmas grandes, sobre todo el chaguaramo, están sufriendo en este momento. Para nosotros poder quitar todos estos troncos, nos montamos en una camioncesta, verificamos que no hubieran nidos de aves para poder quitarlos en el momento que fuera preciso. Los criterios generales para recuperación, retirar todos los troncos secos de árboles que encontramos, darle continuidad a los trabajos de desmalezamiento que se hicieron en un principio a raíz del desplome del pasillo, continuar con eso, retirar troncos secos de árboles muertos, realizar podas, tratamiento fitosanitario al arbolado urbano para erradicar la proliferación de estas parásitas. Era lo único que podía salvar nuestro arbolado patrimonial. Retirar los árboles aparentemente bien, y los resalto así, lo pongo entre comillas, porque hay muchas personas, ahorita todos conocemos de vegetación, qué bueno que valoramos eso, pero no necesariamente porque veamos un árbol que se vea bien, está bien. Entonces un poco es eso, retirar árboles aparentemente bien, pero que están al final de su ciclo de vida, en estado de descomposición, propensos a desplomarse, poniendo en riesgo a personas y a bienes culturales, sobre todo porque estamos hablando de que estamos en un patrimonio cultural. Hay otros árboles como los carboneros, como los tulipanes africanos, como los bucares, que son muy hermosos, pero son de corta vida y también tienden luego a irse descomponiendo y a desplomarse. Entonces son árboles que tenemos que tenerlos en el campus, son muy importantes, pero los tenemos que tener muy ubicados y no cerca de edificaciones. Cuando los vayamos a poner, tenemos que ponerlos en zonas donde no ocasionen riesgo. Bueno, muy importante entender que alrededor de los pasillos cubiertos no debemos sembrar más palmas, porque todas estas semillas van a parar a los drenajes de esto, y en buena parte ha sido el problema o puede ser el problema futuro de colapsos de estas estructuras que son tan sensibles, ¿no? Estamos centrados además en reforestar, estamos reforestando con las mismas especies arbóreas que se utilizaron al principio, adaptándonos a las que ya no están en el mercado y revisando, porque hay algunas que pues sus raíces se han comportado en el tiempo, que no debemos, o sus raíces y su porte no las debemos volver a ubicar en este momento. Eso lo hemos logrado a través de donaciones de distintos entes, de los viveros municipales. También entonces ahora se están adquiriendo las plantas para eso. Hemos sido súper amplios y hemos recibido de todo el mundo, y es bienvenidas todas las inquietudes y las iniciativas que se tengan. Lo hemos recuperado a través de personas expertas. Aquí está una persona del Jardín Botánico, el doctor Mauricio Criboy también nos ha acompañado, él es el presidente de la Comisión de Paisajismo.